Bien, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí en este coloquio cuyo objeto es conversar sobre el empleo público y su crisis y los temas vinculados a esa eventual crisis, según ahí los panelistas discutirán, ¿cierto? Actividad que surge a partir de un documento, un Claves para el Debate, publicado por Asunción Poblete, investigadora del IES, a quien aprovechamos de felicitar por dicha publicación. Y quienes nos acompañan hoy día, por supuesto, están haciendo un esfuerzo, así que les agradecemos a nombres del IES por estar aquí, al exministro Luis Cordero y al actual subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Nosotros en el IES normalmente decimos que siempre es motivo de alegría realizar este tipo de encuentros, tanto por lo que implica una nueva publicación de alguien de nuestro equipo, de nuestros investigadores, como por la posibilidad de propiciar espacios de conversación que siempre son necesarios, y nuestra convicción es que probablemente hoy día son tanto más necesarios que en el pasado. Pero además, en este caso se da un motivo adicional, y es que este año el IES cumple 20 años y próximamente los vamos a estar convocando a nuevas actividades y encuentros con motivo de esta conmemoración, digo. Pero por lo pronto, sin más dilación, voy a dar el paso entonces a Asunción Poblete, quien va a explicar el formato y dirigir esta actividad. Muchas gracias a todos por estar aquí, en especial a nuestros panelistas. Se escucha ya. Gracias, Claudio. Bueno, buenas tardes y gracias a todos por venir. Voy a partir presentando, por supuesto, a nuestros grandes panelistas. Tenemos por un lado a el actual subsecretario del Interior de Gobierno, Máximo Pavés, quien es abogado y académico de la Universidad Católica, donde fue también mi profesor. Y por otro lado tenemos a Luis Cordero, quien fue ministro de Justicia, fue ministro de Seguridad, además de subsecretario antes, también, claro, prácticamente del Interior, y que también es académico en la Universidad de Chile. Entonces acá tenemos a dos profesores y políticos, lo cual es bueno para este tema, ya que conocen no solo la teoría, sino que también la realidad del Estado. Así que, bueno, en cuanto a formato, voy a hacer primero una breve presentación respecto de este documento y un poco mis motivaciones para haber estudiado este tema. Y luego la idea es que cada uno de ustedes haga una pequeña presentación de alrededor de 10 minutos con sus apreciaciones, y luego yo tengo algunas preguntas preparadas respecto a este tema. Así que, bueno, la verdad es que el empleo público, que es un tema que quizás ahora recién está un poco más en la palestra, pero a quienes nos interesa el derecho administrativo lo tenemos ahí consciente hace harto más tiempo, porque más allá de los escándalos como el escándalo de las licencias médicas que explotó el año pasado, o que también la actual Contralora General ha empoderado bastante y públicamente el cargo e innovado también con mecanismos de control, la verdad es que el empleo público está en crisis hace varios años. Y en particular, una de las cosas que más se critica es que el estatuto administrativo, que vendría siendo algo así como el código del trabajo de los funcionarios públicos, no cuenta con las herramientas para hacerse cargo del gran aumento de funcionarios públicos en las últimas décadas, tampoco a veces de los casos de corrupción, y además que se generan con él una serie de incentivos perversos, como yo le llamo en el documento, y de judicialización de las relaciones laborales. Entonces, por lo mismo, varios expertos, centros de estudio, han habido incluso comisiones convocadas por los gobiernos, han intentado dar directrices acerca del diagnóstico y también de propuestas, y se ha llegado casi a un consenso ya técnico, pero que no necesariamente se ha visto traducido en reformas políticas. Si bien al final del gobierno de Piñera II se ingresó, de hecho, en los últimos días de gobierno, una propuesta de reforma al estatuto administrativo, también en la ley de reajuste al sector público que se discutió ahora en enero, básicamente al cambiar de gobierno, también ahí habían unos esbozos, unos parches, por decirlo así, para intentar hacerse cargo de esta situación. Pero la verdad es que, ¿por qué esto no ha sido una prioridad así decidida y sistemática en los gobiernos? Y eso es un poco lo que queremos reflexionar acá, y que intenté también plasmar en
en el documento. Y lo que yo planteo es que, la verdad, en términos generales, existe una falta de legitimidad y también obsolescencia del pacto que sostiene a la función pública. Entonces esto es bastante más profundo, quizás por eso no se ha discutido con tanta vehemencia, porque la verdad esto va mucho más allá de plantear qué artículos del estatuto administrativo vamos a derogar, cuáles vamos a modificar, cuáles se quedan así, esto va bastante más allá. Entonces esta es una discusión que es previa, que es más teórica, más política también, y que remite muchas veces a los principios que orientan la función pública. O sea, aquí nos hacemos la pregunta si nos sigue haciendo sentido el principio de estabilidad en el empleo, del mérito, cómo conciliamos eso con la confianza política, con la responsabilidad de los funcionarios. Y con esto también uno se va un poco a los orígenes. A los estudiantes de Derecho siempre nos enseñan que la administración tiene una posición jurídica que es privilegiada respecto de los ciudadanos, nosotros los mortales, y al final por eso mismo los funcionarios públicos se les trata de una manera distinta que como si fueran empleados de una empresa privada, por ejemplo. Tienen deberes de transparencia, bastantes otros que son más exigentes. Porque la verdad en el trabajo de los funcionarios públicos están en juego muchas cosas. Está en juego la servicialidad del Estado, que está un principio enunciado en el primer artículo de la Constitución, la continuidad de los servicios. O sea, aunque cambie el gobierno o da lo mismo quien ostente un cargo, la continuidad de los servicios para servir a las personas es siempre lo más relevante. Y por cierto también, y que está muy en boga ahora, la plata fiscal, o sea, los recursos de todos los chilenos que también se van, por supuesto, para pagarle a los funcionarios. Y para ya darle la palabra a nuestros grandes expositores, quería solamente esbozar dos ejemplos, quizás medio controversiales, pero recientes, que yo creo que confirman la necesidad de discutir estas cosas. Y uno de ellos es, por ejemplo, la desvinculación de la directora del CERNAMEC, que fue polémico por una situación bien poco feliz de la enfermedad que estaba pasando, pero eso dio para pensar muchas cosas también. O sea, una funcionaria en un alto cargo que es designada por alta dirección pública, que es el mecanismo por el cual se designan las altas autoridades, pero al mismo tiempo es un cargo de confianza, es decir, cambia el gobierno y parece lógico que el presidente pueda nombrar a alguien de su confianza. También discusiones sobre salud incompatible del cargo, en fin, es bien complejo. Y también un caso que quizás sonaba un poco menos, pero el caso de Doris González, una empleada del MIMBU, militante del Frente Amplio, que ha tenido polémicas también al respecto, pero que la verdad el ministro Poduje, el actual ministro, la ratifica en su puesto en el MIMBU. Y se genera toda una polémica al interior de su partido de si ella tiene que renunciar a su cargo, que si la iban a llevar al Tribunal Supremo. Pero la verdad sí es que ella la ratificaron en su cargo, probablemente estaba haciendo un buen trabajo. Entonces ahí surge toda una discusión de si al final el color político es lo que importa cuando un funcionario está haciendo bien su trabajo, y en ese sentido por algo se plantea en los distintos cuerpos legales la estabilidad en el empleo. Entonces, bueno, con esto ya le doy la palabra a nuestros expositores, partiendo por Luis, para que tener su visión, que es una visión, como decía antes, doble, de académico y de político, que conoce la teoría y conoce el Estado. Así que partimos por ti. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, gracias a Líes particularmente. Quiero dar el agradecimiento a Josefina, que fue la que me invitó, a Asunción por su texto, y a ustedes por tener la paciencia de estar hasta ahora hablando de un tema que probablemente es de aquellos que los profesores de Derecho Administrativo eludimos. Entre otras, porque para los estudiantes de pregrado, hablar de empleo público es probablemente de las cosas menos sexy que pueden escuchar en la facultad, y especialmente en Derecho Administrativo. Yo quiero ordenar en los minutos que tengo los 5 supuestos sobre los cuales el trabajo de Asunción está construido, ¿no? El argumento de Asunción y del texto es: el sistema de empleo es un foco de cuestionamiento. En segundo lugar, hay señales de crisis que están asociadas al número de empleados, a disposición, la forma en que lo que ha pasado con el régimen de empleo, estatutos diversos, etc. En tercer lugar, que está desbordado por la realidad. En cuarto lugar, que se ha erosionado la confianza de los funcionarios públicos y de la comunidad en general. Y por último, un cierto consenso de que es necesario la reforma del empleo público.
Paradojalmente, una de mis obsesiones siempre ha sido en la construcción del derecho administrativo tratar de entender cómo llegamos hasta acá, en el fondo, ¿no? Y yo quiero decir que el trabajo del IES y que ha desarrollado Asunción vuelve a una de las interrogantes que yo creo que es bien relevante tenerla presente para poder entender también por qué tenemos el problema que tenemos hoy día y cuántas veces hemos querido solucionarlo, en el fondo, ¿no? Si uno lee el texto de Asunción, es como si estuviéramos exactamente en el debate que nosotros teníamos, o el país tenía, hacia finales del siglo XIX. Hacia finales del siglo XIX, la administración pública chilena estaba viviendo un proceso de reestructuración bien significativo por las leyes de la década de 1880, temas que están muy bien estudiados en el trabajo de Diego Barría Traverso y en segundo lugar de probablemente la documentación más completa de la administración pública chilena entre 1818 hasta 1970, que es el trabajo del profesor Ursúa y de la profesora Ana María García Barcelato. ¿Cuál es la idea central o el debate central que nosotros teníamos a finales del siglo XIX? Esencialmente que la administración pública funcionaba sobre la base de patronazgo. En segundo lugar, que no teníamos carreras y teníamos modelos de incipiente, más bien asociados a la práctica institucional. Y la primera, y además de eso, en la primera parte del siglo XX, una tensión que está muy estructurada hacia el modelo de cómo identificar gobierno y administración. La crisis que precede a la Constitución del 25, lo que trata es de esbozar la necesidad de separar el gobierno de la administración. Y la idea de separar gobierno de la administración en el fondo lleva a una cuestión muy implícita, que era separar la política de la función de la gestión administrativa cotidiana, en el fondo, ¿no? Y eso tiene una primera expresión que es la profesionalización de la administración pública y tiene un concepto que nos sigue hasta el día de hoy, que es el concepto de estatuto administrativo, ¿no? que nace bajo el supuesto constitucional de la Constitución del 25. Pero hay otro segundo factor del cual se habla muy poco, y es que a finales del siglo XIX había un grupo muy significativo de intelectuales, yo diría que el más representativo de eso es Valentín Letelier, que además de promover figuras de profesionalización de la administración, que finalmente se hizo bajo la Constitución del 25, había otra cuestión que era muy relevante, y era la convicción que tenía Letelier y otros miembros del Estado finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Letelier no solo fue rector de la Universidad de Chile, probablemente fue uno de los grandes profesores de Derecho Administrativo de la última parte del siglo XIX, y es una persona que reflexiona el Estado no solo desde el punto de vista de las reglas, sino que también de la función, en el fondo. El propósito central de Letelier y el resto, a finales del siglo XIX, es que además de profesionalizar las reglas, había que profesionalizar los desempeños, ¿no? El nacimiento, por ejemplo, de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Chile nace de este propósito, pero muchas décadas después, en el fondo, ¿no? ¿Por qué importa eso? Porque después de la Constitución del 25, el momento de tensión más relevante es entre 1925 y 1927. El 27 es bien importante porque son las primeras reglas estatutarias que nosotros vamos a tener, pero es el año de creación de la Contraloría, el año de creación de Carabineros, y es además el año donde, además de la creación de la Contraloría, se me entrega una atribución un tiempo después que de la interpretación de la ley. ¿Por qué lo digo? Porque la primera reacción del sistema institucional chileno de profesionalizar la administración, acabar con el patronazgo y tener un sistema único de administración pública es bajo ese presupuesto. Y cuando uno ve la discusión de hoy, es relativamente similar a la que tenemos ahí. Lo que sucedió, y esto tiene que ver con los incentivos que tiene el sistema institucional, es que bajo esa pretensión, no obstante esa pretensión, hasta 1973 la administración pública tenía una pretensión estatutaria única, pero se llenó de estatutos particulares. En segundo lugar, se comenzaron a crear servicios públicos bajo la idea de flexibilidad y por lo tanto se empezó a laboralizar la administración. El problema de la laboralización de la administración no es de ahora, tiene 80 años aproximadamente. Y en tercer lugar, se comenzaron a establecer regímenes de remuneraciones muy distintos, tanto que probablemente uno de los activos más significativos de la Contraloría durante esos años era tratar de tener claridad del régimen de asignaciones que existía en el Estado, en el fondo. ¿Por qué lo planteo? Porque la facultad de la Contraloría de interpretar con alcance general y obligatorio, y que opera como una especie de precedente rígido en el sistema institucional chileno, que nace el 28, tiene una competencia muy específica respecto de reglas estatutarias, en el fondo. ¿Y por qué? Porque la obsesión del sistema institucional chileno siempre, hasta el día de hoy, ha sido tener un único modelo de administración pública. Y por lo tanto, si el legislador lo que hacía era atomizar el sistema, el que tenía que uniformarlo era la Contraloría. Entonces, hay un concepto que a lo mejor muchos de ustedes no están familiarizados, pero lo explico brevemente.
El 48 la Contraloría se dio cuenta que la idea de una única regla estatutaria era relativamente imposible. Y entonces, como hay muchas reglas dando vuelta, la Contraloría del 48 crea un concepto que se llama el concepto institucional de estatuto. Lo que en sencillo va a decir, da lo mismo si un estatuto general, si el estatuto especial, si el código del trabajo. Cuando esas reglas se aplican a los funcionarios de la administración, eso yo lo voy a llamar estatuto administrativo. Y por lo tanto, el que empezó a unificar el régimen de reglas fue la Contraloría. Y ese efecto tuvo consecuencias muy relevantes, y con esto ya creo que voy a ir cerrando simplemente para plantear esta primera parte. Porque cuando viene el golpe, toda la estructura del debate en materia de administración pública está concentrada en algo que probablemente la gente, salvo los especialistas y alguien más, poco conocen, y que se conforma rápidamente la Comisión Nacional de Reforma Administrativa, que es la CONARA, y que en rigor termina dominada por la Contraloría. Y de nuevo, la Contraloría lo que hace es llevar a un régimen de reglas toda su jurisprudencia previa. De ahí nace entonces que la administración pública tuviera una sola regulación orgánica, que es la ley de bases, que tuviera un solo régimen de empleo, que es el estatuto administrativo que finalmente se dicta en el 89, que tengamos un solo régimen de remuneraciones, que es la escala única de sueldos, y que tengamos un único modelo de gestión, administración financiera del Estado, que es el decreto 1263, que rige hasta hoy y que explica en buena parte el poder que tiene Hacienda en la administración pública. Y no hay poderes del Estado, ¿eh? En materia financiera no hay poderes del Estado. Ese modelo único, durante ese periodo costó mucho administrarlo, pero tras el retorno a la democracia fue imposible de gestionar. Y si ustedes analizan el debate de principios de los 90, es exactamente el mismo que teníamos en el año 1925. En parte de esto, y con esto quiero cerrar, porque luego las prácticas que hemos tenido después del 90 en adelante, que están acompañados de una administración pública donde el consenso en la década de los 90 es que el modelo de planta, porque el debate nuestro en la década de los 90 es que el régimen de planta era un sistema extremadamente rígido. El problema de las contratas que tenemos hoy día, ¿no? La regla estatutaria dice 80-20, 80 planta, 20 contrata, no se cumple esencialmente porque el Congreso y los gobiernos deliberadamente trasladaron flexibilidad a través de un régimen de contratas, además gobernado principalmente por glosas presupuestarias. Entonces, esta idea, la idea de modernización del Estado de la década de los 90, que el trabajo de Ursúa y García Barcelato es bien interesante porque lo hace mostrar cómo desde 1900 hasta 1970, luego yo hice el ejercicio del 70 en adelante, lo que muestra es que todas las décadas, todas las décadas se ha hablado de reforma o modernización del Estado. Todos los gobiernos han tenido agenda de reforma o modernización del Estado. Y todos los gobiernos han tenido o han enfrentado el problema del empleo público y la eficiencia estatal. La década de los 90 y del 2000 nosotros tuvimos no solo un modelo de gestión de esas características, un modelo de glosas, tuvimos problemas vinculados a sueldos y sobresueldos. El modelo de alta dirección pública nace precisamente sobre eso y yo creo que nosotros estamos atrapados en un loop muy complejo. El problema del empleo público no es de esos últimos años, tenemos más de un siglo tratando de resolverlo y yo creo que el problema central que hay es que esa pretensión sistemática y permanente de tratar de separar el gobierno, la política de la administración, que racionalmente todos compartimos, los gobiernos, y esto en general todos, una vez que asumen las reformas modernizadoras del Estado, tienden una vez que se asumen a asumir cierto sentido de la realidad y por lo tanto a contenerse en el fondo. Y aquí cierro. Yo formé parte de uno de los documentos que cita el trabajo, que es el que yo creo que hay pocas experiencias así en Chile, pero es un documento elaborado por todos los centros de estudio de aproximadamente 2017-2018, desde Libertad y Desarrollo hasta Espacio Público, el Instituto Libertad, yo diría que buena parte de los centros de estudio, de un consenso transversal, además de cuáles eran las reglas que habíamos que modificar. Se presentó en el ex Congreso Nacional, era presidente del Senado Carlos Montt en ese momento, y ministro secretario general de la presidencia Gonzalo Blumen. Ambos tenían que presentarlo. Y la expresión de ambos es reformar el empleo público. Muy complejo. Esto era preestallido. Y por cierto, este no es el periodo para hacerlo. Es decir, tenemos consenso teórico,
Tenemos evidencia práctica y de diseño institucional de cómo la jurisprudencia ha tratado de gobernar esto. Tenemos consenso técnico, pero la política suele, una vez que asume la responsabilidad, eludir abordar el régimen de empleo, ¿no? En la otra vuelta, digo, no sé, podemos hablar de cómo abordar eso, cómo salir de esa trampa, que yo creo que se ha transformado en una trampa muy compleja que el documento refleja bien, pero que si uno analiza, este mismo documento podría proyectarse hace más de un siglo atrás. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ahora continuamos con Máximo. Ahí estoy. Muchísimas gracias, les pido perdón sinceras por la hora. Este es un cargo en que uno no define mucho, pueden pasar cosas. Entonces, estaba con un Claudio Alvarado, acá hay otro Claudio Alvarado, pero le agradezco muchísimo por la espera, agradecerle al profesor Cordero y también a Asunción, exalumna efectivamente de Clínica Jurídica. Me enorgullece mucho ver que los alumnos van tomando caminos profesionales ya de verdad en un centro de estudios, promoviendo reflexiones que son súper interesantes y muy atingentes. Así que agradezco al IES, a Claudio, por cierto, con quien compartimos muchos años de amistad. El año 2025 este año se cumplen 20 años desde que fuimos centro alumno de Derecho UC, de 2006, y aquí estamos en lo público juntos, no revueltos, pero juntos. Además veo aquí al ex subsecretario del Interior, José Francisco Gali también, y veo algunos distinguidos exalumnos también que están presentes. Yo tengo una dificultad muy grande, a diferencia del profesor Cordero, que es que entiendo que esta charla va a ser publicada después y yo todo lo que diga va a comprometer al gobierno, por lo tanto tengo que hablar de manera muy prudente, así que todo lo que diga, no puedo yo hablar como profesor o como estoy liquidado, así que, y la última, porque generalmente esto lo explicaba la SECOMA, los problemas generalmente uno no se manda la cuña problemática en el Mercurio, uno se las manda en instancias como esta. ¿Cómo olvidar? No voy a dar ningún ejemplo, ya. El ministro de Justicia, don Hernán Larraín, que en una cosa privada dijo una frase que fue titular varias semanas, así que voy a intentar ser muy prudente. Mire, yo quiero promover una reflexión, además de comentarles que tengo un problema, que es que no puedo hablar como profesor, porque no puedo. Entonces voy a intentar hacer algunas reflexiones, promover algunas reflexiones desde mi experiencia, ¿ya? Primero contarles que yo le tengo infinito cariño a la función pública, ¿ya? Mi señora es administrador público. Y hace un par de años atrás empecé a hacer clase a la escuela a la carrera de administración pública de la Católica, de la escuela de gobierno, que es un mundo muy distinto, ni peor ni mejor, distinto al tradicional del mundo del derecho. Además fui subsecretario de Estado, por lo tanto, lo soy ahora, ser jefe de servicio, eso significa ser jefe de servicio, seguramente para muchos de los que están acá, uno asocia el cargo subsecretario a un cargo político, pero uno es jefe de servicio, por lo tanto se entiende con estos temas de la función pública. Entonces, yo les quiero plantear la primera reflexión, a propósito del texto que por supuesto leí y que tengo alguna diferencia en el tono, pero es muy difícil no suscribir las reflexiones que tiene el texto de Asunción. Primera cosa, hay dos telones de fondo que yo creo que es bueno tener a la vista. Primero, la función pública está indisociablemente unida al gobierno de turno. Y por lo tanto, voy a poner un ejemplo. Todos se están riendo. No, mentira. No. Corrijo. ¿Por qué no están cambiando las cosas si hubo cambio de gobierno? ¿Por qué no podemos materializar la legislación migratoria, como se dijo en campaña, tan rápido? ¿Por qué no es tan fácil? Entonces, la función pública, que básicamente consiste en que el recurso humano del Estado opere las instituciones del Estado, la percepción es que está unida indisociablemente al gobierno. Y eso nosotros lo tenemos que considerar. La gente no estima de que hay autoridades políticas y que hay funcionarios técnicos, sino que toda la gente piensa que el gobierno cambió completo. Eso es una percepción de la cual es imposible salir. Y lo segundo es que hay otra reflexión interesante para sobre todo aquellos que quizás nunca les ha tocado ejercer profesionalmente al interior de un gobierno, que es que la función pública está unida indisociablemente a que la autoridad política no sabe los temas de fondo. Entonces dice, ¿pero cómo? No sabe.
Porque la autoridad política es un tomador de decisiones, no es un técnico. Oiga, sí, pero bueno, idealmente que el ministro de Obras Públicas sea ingeniero, idealmente que el ministro de Justicia sea abogado, ok, pero eso no lo obliga a saber cómo funcionan las materias de fondo. Les pongo un ejemplo. Llegué a la Subsecretaría del Interior, a los 3 días me llega así, documentos para firma. Hay que entregar los fondos de emergencia, cuota 3 del bono electrónico de emergencia para las comunas de Penco Lisquén, 3.000 millones de pesos. Aquí está el fajo con todos los antecedentes. Yo puedo firmar o no firmar. Si firmo y lo firmo mal, termino un juicio cuenta. Si no firmo, tengo a la familia esperando. El gabinete que se instala conmigo no sabe cómo gestionar una emergencia jurídicamente. Entonces, ¿a quién recurre? Al funcionario público, que está ahí, que lleva mucho tiempo. Por eso yo empatizo con el funcionario público. Entonces, yo creo que hay un mito un poco injusto de que la función pública en general funciona toda mal. Hay cosas que son evidentes que funcionan mal, pero yo quiero levantar el punto de que yo sí creo en este pacto de que hay un Estado que es trascendente a la actividad del cambio gubernamental. El ejemplo mío es el fondo de emergencia, en otro caso es la permisología, en otro caso es porque la autoridad política, y esto lo aprendimos con Claudio junto en la universidad cuando nos formamos en instancias como esta, es que al final del día el político, la habilidad de gobernar es saber tomar decisiones prudentes. Y por eso es que la política es praxis. ¿Por qué comento todo esto? Porque evidentemente la función pública está asociada a la forma en que el tomador de decisiones va a impulsar, va a ejecutar, va a materializar la función pública. Entonces, yo voy a hacer algo provocador. Voy a decir que el problema de la función pública, la amenaza más grande de la función pública, no es ninguna de las que están aquí, que las suscribo en un 90% todas, por no decir en el 100%. Hoy día la amenaza más grande para la función pública es la demagogia de las personas que creen que todo el mundo en la función pública gana mucha plata y que tienen todos que bajarse el sueldo. Y yo les voy a decir que hoy día es imposible que un profesional exitoso, que un profesional exitoso con una familia de 3, 4 hijos, sobre los 35 años, pueda ser director de servicio por los sueldos que se pagan en Chile. Porque en algún minuto alguien sostuvo que los diputados y los ministros ganaban mucha plata. Yo sé que esto es impopular y por lo tanto yo lo quiero decir responsablemente. Aquí hay una amenaza latente que es un problema que en algún minuto, si revienta mal, nosotros podemos terminar con un daño gigante a la función pública, que es la imposibilidad de cazar talentos para que personas puedan desarrollar la actividad profesional en el mundo público, ya sea accidental, como en el caso de la autoridad, ya sea esencial en el caso de profesionales que eligen libremente esa función. A mí me emociona mucho ver, no es mucho en la Católica, pero sí, a propósito de la clínica jurídica, decía, profesor, yo me quiero dedicar al servicio público, ¿cómo lo hago? Yo quiero ser abogado de un ministerio, un servicio, de una municipalidad. No es la mayoría de las personas, pero habían personas. Esas personas, si se instala una demagogia, nosotros podemos tener un recurso humano independiente de todos los incentivos, con pocas posibilidades de ser exitoso, ¿ya? Entonces, ahí hay una primera dimensión. Cuidado con el tema de las, comillas, altas remuneraciones. Lo pongo como con comillas para efectos de que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Hay un mal entendimiento de que aquí se ha instalado una lógica de sueldos millonarios que hay que bajar. Y yo invito a los que están aquí presentes y a los que están mirando esta transmisión a que eso no lo demos por bueno tan fácilmente. Segundo, la administración pública tiene un problema no resuelto con la actividad gremial sindical. Y esto lo quiero decir muy responsablemente, también porque me ha tocado interactuar con gremios que tienen existencia, que hacen una contribución valiosa, que orientan a sus funcionarios,
pero que resulta que nuestro ordenamiento jurídico no los reconoce como tales. Y eso es un problema, porque al final del día lo aborda el texto, ¿cierto? Hay un problema no resuelto con una realidad fáctica, que es que los gremios existen y existe una relación sindical que en el papel no debiera existir, pero en la práctica sucede. En el proceso constitucional 2023, me acuerdo que con Hernán Larraín éramos partidarios de avanzar en una lógica de reconocer la negociación colectiva de los funcionarios públicos, porque existe. Bueno, en fin, es una segunda reflexión que yo quiero proponer, ¿ya? En tercer lugar, hay un problema, también está mencionado en el texto, que es, también hay que sincerar las evaluaciones. Hay un mecanismo para desvincular a funcionarios públicos cuando uno los califica mal. O sea, no es verdad que uno no puede desvincular a gente del servicio público. No es verdad. Tiene la facultad de recurrir a tribunales como lo tiene cualquier trabajador. Así que el tema judicial no es el problema. Es que las herramientas que existen en la ley, por ejemplo, calificar mal a una persona para terminar con esa persona fuera, hoy día no es posible de hacer, no sucede. Entonces hay una tercera dimensión, que es que nosotros tenemos que sincerar un sistema de evaluación que permita evaluar, y si la sanción, si usted evalúa mal, la sanción, bueno, si la institución es muy desproporcionada, bueno, evaluémosla, pero hoy día, está mencionado en el texto, la evaluación que hay en los sistemas no es real, ¿ya? En quinto lugar, quiero poner aquí, lo voy a enunciar, ¿eh? Olvídense los problemas que tienen las jefaturas en todos los servicios con la ley Carín. Perdón lo franco, no voy a decir más. Hoy día hay una posibilidad grande que el aporte, que es tratar de evitar o proteger a los funcionarios de los abusos, termine, no voy a decir más, en un expediente sin bordes, donde la jerarquía no se puede utilizar, donde las personas utilicen este expediente eventualmente para evitar una sanción disciplinaria. O sea, el tema de ley Carín, con todo lo valioso que significa mejorar condiciones laborales, puede significar una dificultad en el sector público y en el sector privado. Otro tema, son tres más nomás los que quiero mencionar. Bueno, y así hay uno puede hablar de esto mucho, pero yo creo que hay buenas noticias, ¿ya? Yo creo que con todo esto hay buenas noticias. Primero, si uno piensa en la crisis de los sobresueldos del 2003 a lo que tenemos ahora, el país ha avanzado harto. Con la ley de transparencia, o sea, lo que hizo con la ley de transparencia, que creo que este año cumple 17 años, ha sido un tremendo aporte para el desarrollo institucional del país. En segundo lugar, yo quiero valorar la noción, siempre mejorable, ¿no?, de la alta dirección pública, que también es parte de la función pública. Hoy día, la designación política de jefe de servicios prácticamente existe solamente para las, comillas, 12 balas de plata, que no sé quién se le ocurrió ese nombre, pero en general, yo interactúo con 3 servicios: Servicio de Migración, bala de plata; Senda, pedimos la renuncia de la directora, tenemos que concursarlo; y Senapred, concurso público. En general, los 3, bien, y yo no tengo nada que decir de la directora de Senapred. No la conozco, no sé qué militancia tiene, pero yo le pido algo y veo que funcionan los reportes, y voy a Senapred y veo que funciona bien. Entonces, también la alta dirección pública, con todo aquello que se puede mejorar, creo que ha sido un aporte. Y voy terminando. Hay 2 temas que quizá el documento no abordó, que es también la incorporación del artículo 38 bis de la Constitución, que es esta comisión que en el fondo está tratando de dotar de alguna legitimidad y que no se conoce, porque mucha gente, se ajustaron los sueldos ahora, de ministro, subsecretario, ahora y hubo matinales que decían, pero ¿cómo se subieron los sueldos? El gobierno del presidente actual. No, aquí hubo una comisión formada por distintas personas, digamos, ex presidente de la Cámara de Diputados, ex subsecretarios de Hacienda, que proponen una regulación para evitar
los abusos. Y hoy día les quiero decir que eso tiene cosas buenas y cosas malas. La cosa buena es que hoy día esa cosa como antigua de que alguien en un gabinete de ministros sin estudios superiores puede ganar mucha plata ya no es posible. Pero también genera una restricción de contratación. Entonces hoy día los criterios para yo intentar pagarle a un sueldo de mercado a un abogado, tiene que tener magíster o doctorado, 10 años de experiencia profesional. O sea, una persona joven en un gabinete de ministro no se puede hacer millonario. Y eso está bien. Pero hay avances. Si me preguntan a mí, ¿qué cosa es urgente y que creo que se puede hacer, llegando a un acuerdo político en el Congreso, es mejorar el concepto del sumario administrativo? Eso no resiste más análisis. O sea, yo creo que si me dejan las plantas como están, las contratas como están, yo creo que uno puede sobrevivir en la administración pública actual. Con el sistema de persecución de responsabilidad administrativa, eso no da para más. Si nosotros tuviéramos algo que permitiera, no voy a dar ninguna idea porque estamos en ONI y represento al gobierno donde vaya. Si nosotros pudiésemos tener una fórmula de que la responsabilidad administrativa, eso también creo que Asunción para el futuro profundizarlo, lo mencionas, pero hoy día nosotros tenemos un problema. Abrir un sumario es lo mismo que nada. Porque el fiscal no tiene por qué ser un abogado, porque en el fondo no hay una línea clara en el estatuto administrativo de cómo se ejerce, cómo se persigue la responsabilidad administrativa. Y claro, hoy día con la doctrina de la Contralora es muy fácil sustanciar un sumario por licencia médica o por casinos, pero con ley Carin no es fácil. Cuando se pierden 1.000 pesos hay que instruir el sumario, se pierde un teléfono hay que instruir un sumario, eso no es fácil de solucionar, ¿ya? Termino diciendo que, por si la Asunción me lo quiere preguntar, lo respondo al tiro. ¿Esto tiene solución? No. Por una razón muy sencilla, que nuestro país hoy día, lamentablemente lo digo, está con poco entusiasmo de mirar de largo plazo, y en 4 años uno no puede mejorar la función pública. Salvo que exista una gran crisis que signifique tal nivel de escándalo que haya que todo tenga que estar centrado, y yo creo que eso no ha sucedido. Entonces hoy día discutir un proyecto de ley para reformar sustancialmente la función pública es muy difícil, yo no lo veo posible. Entonces uno tiene que tratar de buscar dónde apretar, ¿ya? Por ejemplo, el ex subsecretario y exministro lo mencionó a la pasada. Hoy día hay mucha reforma al empleo público por ley de presupuesto. Eso no puede pasar. Y se genera una polémica no menor porque se estaba incorporando en una ley de reajuste el límite para jubilar, perdón la expresión, después de los 75 años cesar en la función pública. Eso no puede ir por ley de reajuste. Entonces, el mundo político gubernamental elude una discusión por una razón evidente, que es que no hay tiempo. O sea, yo tengo 4 años. ¿Usted a qué quiere que me dedique los 4 años? ¿Seguridad, migración, economía o a la función pública? No hay ninguna posibilidad que hoy día eso sea una discusión. Es una discusión para los próximos 10 años. Lamentablemente creo no están las condiciones en el país, lo que no quiere decir que uno no pueda no hacer nada. Entonces yo felicito, yo quiero proponer una reflexión a propósito del texto, reflexiones de la práctica. Espero no tener ningún problema público con mis declaraciones y agradezco por supuesto la posibilidad de estar aquí con ustedes, con el profesor Cordero y también con usted, exalumna querida. Muchas gracias. Bueno, yo tenía varias preguntas preparadas, algunas las voy a tener que editar un poco ahí porque han dicho cosas bien interesantes. No sé primero si Luis quizás querrá en unos 2 minutos reaccionar a la, a la exposición. O sea, tengo varias cosas para reaccionar, pero en la visión propositiva que ha hecho el subsecretario, yo diría, ¿por qué bajo la práctica de la Constitución del 25 fue posible que el sistema chileno tuviera adecuaciones institucionales y de empleo público que fueron positivas para el país? Porque una de las razones que explica eso es que cuando ustedes ven el proceso del 25 hasta los 70, las reformas más significativas en la administración pública no fueron discutidas en el Congreso. Las reformas más importantes, incluyendo el nuevo estatuto administrativo, la adecuación y la flexibilización
de ministerios y servicios públicos, todos se hicieron por delegación legislativa al Congreso. Yo soy de aquello, lo he dicho en otro momento, lo escribí antes de hecho ser ministro en mis labores previas. Yo creo que el gran problema que nosotros tenemos para lograr no solo en materia de empleo, sino una visión más global de la administración pública, si uno quiere, porque además lo que requiere es una visión muy consistente en el fondo, ¿no? Yo puedo ajustar por empleo público, pero si no ajusto por organización voy a tener un gran problema. Es generar un cierto consenso de una delegación legislativa que entregue la posibilidad de regular con ciertos bordes el régimen de empleo y otros aspectos de reforma del Estado. Yo soy de aquellos que creo que la agenda de reforma y modernización del Estado, de la cual solemos, y donde está empleo público siempre, ¿no? Solemos hablar y hablar y hablar, y entre los centros de estudio y los profesores de Derecho Administrativo nos llenamos de páginas en el fondo. La única manera de implementación práctica, porque yo sí comparto, Max. Yo creo que las actuales condiciones, ni las condiciones recientes ni las condiciones futuras, el Parlamento tiene incentivos conjuntamente con el Ejecutivo para dedicar un periodo presidencial para una reforma del empleo público. Porque tiene que optimizar por otros medios. Y claro, la pregunta es ¿por qué el Congreso no ha hecho entonces esa delegación legislativa que tanta relación de cooperación generó bajo la Constitución del 25 en el fondo? Por una razón extremadamente simple, y es que porque como nosotros tenemos esta restricción de la delegación legislativa en materias orgánicas constitucionales, no lo podemos hacer. Y una última cosa, si uno tomara la sistematización, ya no en la administración pública, sino que en organismos autónomos, de regímenes de empleo híbrido, el mejor ejemplo es el Ministerio Público, eche un poco del estatuto administrativo, traiga otra parte del Código del Trabajo y otra que estamos en la ley, y que termina en algo que no tiene ningún sentido. Y con esto, porque hay algunos temas que son endémicos de la estructura organizacional. Los temas de evaluación y calificaciones suele aparecer, pero si hay varios que están acá del sector privado y se preguntan cuáles son los grandes problemas del sector privado, tiene que ver con las evaluaciones y las calificaciones también. La pregunta es si las evaluaciones y calificaciones deben formar parte de los elementos esenciales de la promoción. Y yo tengo la impresión de que deben cumplir un rol esencial para la mantención en el Estado, no para efectos de promoción. Los incentivos de promoción debieran estar en otro lugar. Lo que quiero decir es que como este y otros tantos temas, lo que nosotros requerimos es una visión muy sistémica, y yo no veo otra posibilidad. La única posibilidad que yo veo que abordemos seriamente esto es con una delegación legislativa, pero esa delegación legislativa supone un consenso muy transversal. Y ese consenso transversal supone que el Congreso pierde el poder entonces para poder resolver este punto. Y el último, con esto cierro. Este es el mismo problema que tiene la codificación en Chile. El último gran esfuerzo codificador que Chile tuvo fue el Código Procesal Penal. Y lo que tenemos en materia penal y en materia civil es una completa locura. Que lo único que hace es generar incentivos para la incerteza jurídica, ¿no? Pero el elemento común de todos estos es que no somos capaces de enfrentar una discusión racional con un instrumento de solución integrada. Sin ese instrumento de solución integrada vamos a seguir resolviendo esto exclusivamente por parte, y como dice Max, o ocupamos la ley de presupuesto o ocupamos la ley de reajuste. Un solo dato. El orden, el cambio de la regla benemérita de subrogancia de la Contraloría por el conflicto aquel fue por ley de reajuste. Y todos consensuaron, todos en un silencio aceptaron eso. Y cuando usted ya acepta cambiar el orden de subrogancia en un organismo constitucionalmente autónomo, entonces pareciera que la ley de reajuste del sector público es capaz de hacer cualquier cosa. O sea, lo que quiero decir con esto es que las instituciones también tienen que hacerse cargo de que sus prácticas institucionales terminan por, en algún sentido, degradar, ¿no?, los propios objetivos de política pública que desean buscar. Eso. Muchas gracias. Bueno, mencionaron varias cosas que entre ellas al final un poco demuestran por qué este es un tema tan difícil de analizar. Las cuestiones que son impopulares de conversar. Una de ellas nomás es el tema de los sueldos. Efectivamente, tienen que ser competitivos con el mercado para que llegue gente buena, pero así como es, hay varios temas impopulares, pero la verdad que más allá de la dificultad que podría llegar para modificarse el estatuto administrativo, esta ojalá delegación de poder que existiera, la verdad que y en el mismo contexto de la emergencia y lo que decía Máximo, de que quizás qué tiene que pasar
para que este tema sea abordado en política. La verdad es que, según datos de la OCDE, y que varios están recogidos en un informe de nuestros amigos de Pivotes de acá, Chile es el país de la OCDE que tiene un menor nivel de confianza en sus funcionarios públicos, alrededor de un 22%, cuando el promedio de la OCDE es 45%. Y por otro lado, yo creo que el escándalo de las licencias médicas que explotó el año pasado, bien podría decirse quizás como un escándalo de proporciones, y que los datos que se han ido esbozando las últimas semanas, por ejemplo, la nueva ministra de Salud expuso en el Congreso hace un par de semanas de que de los 12.000 sumarios iniciados a propósito del tema de las licencias, alrededor de un 3% se ha cerrado. Entonces, y a esto voy ya con la pregunta más concreta, ¿qué se puede hacer quizás para al menos contener este flanco de legitimidad, que quizás sí es parte de una emergencia más cortoplacista como le gusta a la política actualmente? No sé quién, el político, yo el creo, ejercicio. Yo creo que lamentablemente hay mucho mito en muchos ámbitos de la vida en general, cómo la gente percibe al empresario, cómo la gente percibe al funcionario público, cómo la gente percibe al político, y quienes uno ha estado transitando, hay muy pocos ámbitos del desarrollo humano en una comunidad política que no se salve de algún mito. Lo que cobramos los abogados, o sea, al final lo que se demoran los médicos, al final del día todos estamos más o menos asociados a un mito. Y yo creo que hay un mito sobre la función pública que es un poco injusta, ¿ya? Y que es el mito que en el fondo, bueno, no hay ningún incentivo, son personas que están apenadas, que esto es ineficiente. Eso no es tan así, ¿ya? Hay 612 problemas, por supuesto que sí, se podrían mejorar. Y por lo tanto yo creo que la fórmula es tener una discusión, y para eso se requiere coraje político. Que en primer lugar significa decir, bueno, tenemos un problema, tratemos de hacer lo que podamos, pero de verdad. Yo veo, a propósito que Luis mencionaba el Código Procesal Penal, que de hecho en Santiago entró en vigencia el 2025, el 2005, yo me acuerdo que estaba en las clases de procesal, y entró en vigencia en la región metropolitana, y después yo miro a todos los ministros de justicia que han intentado reformar el proceso civil o el Código Penal, y está lleno de foros y no se puede, porque ahí necesitamos liderazgo y coraje político. Yo le dije al subsecretario de Justicia, mira, yo como litigante clínico, solo te pido que una reforma, que la audiencia, las pruebas de testigo no haya que dictar el receptor, hagámosla que se puedan grabar. Por último, no sé, pues una prueba de testigo puede durar toda la mañana, y uno podría mejorar harto con pocas cosas. Yo también creo eso, que uno puede mejorar varias cosas con un proyecto de ley, no digo corto, pero que se haga cargo de algunas cosas, ¿ya? Yo creo que el tema de la responsabilidad disciplinaria no está muy escrito, pero esto es atroz. ¿Por qué no se cierran los sumarios? Porque el funcionario que está a cargo de cerrar un sumario, el fiscal de un sumario, es un señor que tiene su trabajo. Entonces imagínense todos ustedes, algunos de ustedes que trabajan en la universidad, que trabajan en un centro de estudio, y usted tiene que hacer su informe, tiene que preparar su demanda, usted tiene que preparar su balance, y además tiene que interrogar al colega que está siendo denunciado por ley Karim. Esa es la realidad de los sumarios. El problema de los sumarios es que los sustancian funcionarios. No sé si sabían esto. Y que tiene que ser de un grado y no tienen por qué ser abogados. Entonces, mi señora me dice, soy fiscal de 3 sumarios, y me pregunta, ¿qué hago? Yo no sé cómo ayudarte, pero requiere tiempo eso. Entonces la gente dice, licencias médicas, 3 sumarios cerrados, una vergüenza, y empezamos todos a retuitear el titular de BioBio, el titular de MOL, lo que sea, pero esto tiene una explicación. No hay nadie dedicado a ser persecutor administrativo. Entonces, eso para mí es urgente. Lo segundo que es urgente y requiere coraje, yo creo que hay que sincerar la relación con los gremios. ¿Por qué? Porque en la lógica adversarial uno está pensando en el paro por el reajuste, pero hay muchas cosas que no hay que llegar a ese nivel. O sea, me plantea la semana pasada, estábamos aquí mi jefe de gabinete, nos reunimos con la Asociación de Funcionarios de las Delegaciones, todo Chile, y me levantan cosas muy razonables. Una agenda de trabajo formal para mejorar las condiciones de los computadores en las regiones, porque son cosas que muchas veces uno no tiene cómo saber. Oiga, pero usted es jefe de servicio. Sí, pero no tengo cómo saber.
Es verdad. Entonces, yo creo que es importante en algún minuto sincerar la relación con los gremios. Y tengamos un esquema de conversación y que con bordes. Si también en el sector privado existe la huelga ilegal, tengamos bordes. En tercer tema, nosotros tenemos que evaluar, o sea, podemos ir con una cosa breve para mejorar todo el tema de incentivos, que también es verdad, pues los PMG todos se los ganan, entonces al final del día son metas que son... Creo que se puede hacer bastante, pero se requiere coraje. No una gran crisis. La ley de transparencia se generó por una tremenda crisis de corrupción en Chile. Y yo creo que no es necesario llegar a eso. Pero esto se requiere coraje y requiere tiempo. Y evidentemente alguien que quiera hacer esto. Yo no veo hoy día, lamentablemente, lo digo con dolor, que esta pueda ser una agenda importantísima al cual hay que destinarle tiempo, horas de trabajo, de negociación, de acuerdos, de revisar. Pero yo estoy optimista. Creo que las cosas que he mencionado y termino, la Contralora sin cambio de ley ha podido mostrar niveles de exigencia. El 38 bis nos permite acotar cuánto se van a gastar en sueldos, pero insisto en este punto. Nosotros tenemos una amenaza latente no tratada, que es la demagogia. El día en que nos digan, cuando le dicen al presidente de la República, yo me voy a bajar el sueldo a la mitad, eso es una hecatombe del punto de vista de cómo está hecha la función pública. Porque usted va a generar que el subsecretario cualquiera gane 3 veces más que el presidente. ¿Cómo usted explica eso en la lógica de la primera magistratura? No tiene explicación. Entonces aquí todos los políticos tienen que bajarse el sueldo. ¿Ya? ¿Y usted qué diputados quiere tener en el Congreso? Perdón que sea tan franco. Entonces yo quiero dejar este punto en la reflexión. Ese tema hoy día es una amenaza latente que puede ser el día de mañana el peor remedio para algo donde no hay un problema y donde la fuga de talentos puede ser el final de la administración pública chilena razonablemente como la hemos conocido a lo largo del tiempo. Luis, sí. Mira, yo me quiero hacer cargo de tu pregunta y luego de la reflexión del subsecretario. Yo creo que hay dos cosas. Y yo creo que es bueno reconocer las cosas buenas que tiene el modelo institucional chileno o cómo trata de resolver sus averías, en el fondo. Pero lo primero es que los datos de confianza a los cuales usted hace referencia son correctos, pero lo más complejo en el sistema institucional chileno es que Chile tiene dos datos de confianza que son extremadamente difíciles. El primero tiene que ver con que tiene confianza en las instituciones que está muy degradada. Si usted quiere hacer el zoom en las instituciones del sistema de justicia, es brutal. De hecho, cuando uno mira la estructura, se va a dar cuenta que los niveles de confianza, ya no en el gobierno, sino que cuando uno trata de hacer una discriminación, en la última punta están, por último, los partidos, pero a continuación que viene es el Congreso. Y un poquito después del Congreso, el Poder Judicial. Y el elemento central que tiene, y cuando usted va a la otra punta, va a encontrar a los bomberos, a carabineros, a la policía de investigación, en fin, al registro civil, y las municipalidades que tienen una serie de líos están igual al medio. La intuición detrás de eso es que las personas tienden a confiar en aquellas instituciones respecto de las cuales tienen una percepción de entrega a la función que desempeñan. En el fondo, por eso explica que, pese a todo, el registro civil siga teniendo niveles de confianza tan altos. Esto lo digo porque cuando uno mira a la administración pública hay que tener mucho cuidado de entender que la administración pública es un ente homogéneo, es muy heterogéneo. El problema central de las instituciones que generan las bases del Estado de Derecho es la que están abajo, y eso es muy, muy, muy complejo. Y la segunda, que yo creo que tiene igualmente que tenemos que hacernos cargo, es que la confianza interpersonal está muy compleja en nuestro sistema institucional. Si ustedes miran el informe del PNUD del 2024, ¿por qué nos cuesta cambiar? Y quizás este es uno de los factores que es bien relevante. Lo digo porque en algún sentido tenemos que lograr un cierto pacto, porque la confianza es elemental por funcionamiento de los mercados, en el fondo. Y la confianza sobre la función pública también. Entonces, cuando sistemáticamente degradamos a la función pública con críticas que en general tienen sentido o buscan likes o retuiteos en el fondo. El problema central que nosotros tenemos es que no valoramos esencialmente el sistema institucional. Y lo digo por dos o tres cuestiones que me parecen ahí que son relevantes. La primera tiene que ver con
el tema de remuneraciones, yo creo que Max lo ha planteado bastante bien. Y yo quiero recordar que esto proviene de un problema que curiosamente no es de la administración. El problema central tiene que ver con que los parlamentarios supuestamente ganaban mucho dinero. El problema es que los parlamentarios tienen indexado el sueldo del ministro de Estado. Ya, la pregunta es ¿por qué llegamos a esa regla constitucional? Y la razón se remonta de nuevo a principios del siglo XX. Donde les quiero recordar, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX había una gran discusión si acaso el Parlamento debía ser remunerado o no. Y por lo tanto accedían al Congreso quienes tenían fortuna, ¿no? El problema si se pagaban o no se pagaban duró hasta finales de los 60 y principios de los 70. El lío que tenemos con las asignaciones hoy día tiene que ver, se remonta más bien a finales de los 60. Entre otras cosas, porque nunca fuimos transparentes de la importancia de remunerar a los parlamentarios. Entonces, cuando se rebajan las remuneraciones después del caso Mocate y se dicta, o sea, hay una serie de regulaciones que lo que hacen principalmente es decir, ok, vamos a sincerar las remuneraciones en el sector público y las vamos a regular con asignaciones. Eso permitió, en algún sentido, generar incentivos adecuados para que llegara talento al Estado. Pero tuvimos una crisis de desconfianza. ¿Y cuál es la solución? Bajar las remuneraciones. Cuando bajamos las remuneraciones, lo que hicimos es que bajamos las remuneraciones de los parlamentarios. Y eso, el efecto que tuvo es que había que bajarle a los ministros. Por eso se producían estos absurdos de que los subsecretarios ganan más y los jefes de división ganan más que un ministro. Ser ministro no fue buen negocio, lo único que digo. Y además de eso, bueno, en fin, uno pasa rabia en el fondo, ¿no? Pero Chile tiene un gran activo que explica que pese a todo esto, tiene niveles de funcionamiento de su sistema institucional, esta vez en integridad, que son muy robustos. Y la razón tiene que ver con la Contraloría General de la República. El modelo de Contraloría que nosotros tenemos es única, grande y nuestra. Está lleno de Contraloría en América Latina, pero ninguna como la chilena. La chilena gestiona dos cosas. Controla por una pinza los fondos públicos y por la otra gestiona la interpretación de la ley, especialmente las normas que se le aplican a los funcionarios públicos. Cada vez que el Congreso no ha querido resolver la función pública, ¿quién termina resolviendo esto? Los dictámenes de la Contraloría. Entonces, hoy día en rigor, ¿cuál es el derecho a la función pública? No es el del estatuto, es el que dictamina la Contraloría. Si les quiero recordar que el lío de la confianza legítima nace por un dictamen de la Contraloría, para que no nos engañemos en esto en el fondo. Y como tiene un sistema de precedente rígido, en el sistema institucional chileno, a diferencia del derecho comparado, un dictamen de la Contraloría regula el caso, pero regula la interpretación hacia adelante en casos similares. Y para los abogados del Estado, salvo los que se dedican a la litigación, ese dictamen le es obligatorio. Entonces, la capacidad de gobernar, por eso, si se le pierde el teléfono, la razón por la cual esto incluye sumario administrativo, porque si no viene la Contraloría. Andar en vehículo fiscal es un gran problema, quiero decir. Solo es fuente de problema. Pero es fuente de problema, ¿por qué? Porque esencialmente la forma que se interpreta es tan rígida que las consecuencias que provoca, es el único caso en que además la Contraloría puede incluir directamente el sumario y aplicarle directamente la sanción. Entonces, estar en un cargo y tener vehículo fiscal es un mal negocio también en general. Pero eso tiene que ver con que hay algo que el país ha sabido administrar bien, que son sus cláusulas de integridad. Y buena parte de eso tiene que ver con el rol que ha cumplido la Contraloría. Eso, vamos, tiene cosas positivas, pero tiene una cosa negativa, ¿no? Como toda solución de política pública, y eso tiene que ver con el régimen de rigidez. La Contraloría no es la Contraloría actual, sino que la Contraloría en su historia, desde 1997 en adelante, tiene una obsesión: que la administración pública tenga siempre, para todos, las mismas reglas. En la gestión pública, ¿sí?, en la que el subsecretario tiene que hacer todos los días, esa regla es extremadamente rígida, porque la administración es heterogénea, gestiona intereses generales que son muy diversos y debe solucionar con oportunidad cuestiones que esas reglas rígidas suelen provocar problemas. Muchas gracias. Les quiero hacer una pregunta tomando un poco un tema que ahí esbozó Luis. Claro, respecto de la confianza legítima, del rol de Contraloría, porque claro, hace poco, la nueva Contralora dicta este dictamen a fines de 2024 en el que declara que no se va a pronunciar más acerca de
de la confianza legítima respecto de las contratas, es decir, que los empleados a contrata, que son cargos que en teoría son anuales, una vez que te han renovado por cierta cantidad de años, tú como empleado esperarías que te van a seguir renovando, entonces si es que no lo hacen, tienes derecho a reclamar al Estado, eso en palabras muy simples, pero la verdad es que, claro, Contraloría decide como abstenerse de esto. Hace poco la Corte Suprema un poco le pide que vuelva a pronunciarse. Entonces acá la pregunta es, ¿quién debe al final dirimir en estas disputas que al final son tan urgentes y por lo mismo hay incerteza jurídica? Como que da la impresión que se le está tirando un poco la pelota al Congreso. Sabemos que el Congreso no tiene quizás las capacidades para hacerse cargo de esto, pero en el intertanto, ¿qué creen que se puede hacer? Sí. Yo puedo hablar con más libertad que el subsecretario. Está bien, pero usted me puede echar la culpa a mí después. Puede decir, le estaba respondiendo al exministro. Está perfecto. Estamos metidos en este lío por culpa del Congreso, primero. Esa es la primera razón por la cual estamos metidos en este lío. La regla legal permanente dice 80 empleo con planta, 20% contrata. La razón por la cual no está esa distribución es porque hay un consenso relativamente tácito que no nos gusta la estabilidad en el empleo público. Yo creo que es un problema, además. Es un problema el afirmar eso. Entonces, en la práctica, el Congreso lo que hizo es que invirtió esa regla. La proporción hoy día a la inversa. 80 contrata, 20 planta. Y eso que no agregamos que durante una década y media, una cantidad más importante de funcionarios estuvo más de 10, 15 años en contratos honorarios. Que además lo que provocó es que se judicializara laboralmente, ¿no? Y terminamos con sentencias contra el fisco de que en rigor lo que había ahí no era un simple contrato de prestación de servicio, sino que había subordinación y dependencia. Yo no soy hincha de la confianza legítima en empleo público, quiero ser más bien soy crítico de esa institución. Y soy crítico de ocupar las figuras jurisprudenciales para crear reglas permanentes. El nacimiento de la jurisprudencia de la confianza legítima, que comienza con el Contralor Bermúdez, tiene un propósito bien concreto y es obtener una resolución motivada. La regla legal es clara, hasta el 31 de diciembre, si tiene una cláusula mientras sea necesario su servicio. Entonces, el origen de la Contraloría es, si usted lo van a remover porque no le van a renovar o mientras sea necesario sus servicios, entonces al menos usted tiene que tener derecho a una resolución motivada si tiene más de 2 periodos. Pero de esa regla, terminamos a continuación con un dictamen adicional que tasa las causales en virtud de las cuales puedo utilizar. Entonces, hay un paso adicional. Y en un momento bien específico de la Corte dice, ok, como la Suprema y en particularmente la tercera sala tenía esta cosa de principio de realidad en muchas cosas, en verdad esas personas entonces tienen derecho y se alinean, ¿no? Pero el problema comenzó a suceder en los cambios de administración y curiosamente no en los cambios de administración del gobierno central, sino que los cambios de administración de los casos municipales. De hecho, los casos más importantes comienzan en movimientos municipales. Y los que empezaron a recurrir a la Corte eran personas que estaban hace 8 años, hace 10 años, hace 15 años, y la Suprema termina por decir, ¿sabe qué? Que en el fondo es una especie de inaplicación de facto. Lo que ha venido sucediendo dice que estos son empleos transitorios, pero si usted le han estado renovando por 5 años, por 10 años, por 15 años, en verdad su cargo no es transitorio. Y la Suprema da un paso adicional y dice, no. Estas personas ya no solo tienen derecho a una resolución motivada, sino que no pueden ser removidos de su cargo, sino por calificación deficiente y sumario administrativo. De facto, la Corte creó una planta paralela. Y entonces, claro, lo que comienza a suceder en el camino, la Corte le reconoce el derecho a la confianza legítima a sus funcionarios a contratar a partir del 5.º año, eso es el auto acordado. Entonces la pregunta es ¿por qué la Corte pasó de 2 a 5 años? Esencialmente para ser consistente con ella, no hay una razón teórica adicional. La actual Contralora toma la decisión de declarar que es un hecho de carácter litigioso, porque había una discusión de 2 a 5 años. Y lo que la Corte hace, que es algo que yo tiendo a compartir en el argumento de la Corte, es que si hay una competencia que ha sido entregada a la Contraloría deliberadamente por el Congreso, es interpretar la ley estatutaria. Y en segundo lugar, hay una norma
que le entrega privativamente a la Contraloría el conocimiento de los reclamos de los funcionarios públicos. Entonces, lo que la Corte dice en esa sentencia es decir, pueden convivir su competencia con la de los jueces. Este es un caso donde la ley directamente reconoce. Y yo tengo la impresión de que esa resolución es consistente con la resolución de la contienda de competencia en el caso de la DGAC, porque les quiero recordar que en el caso de la Dirección General de la Aeronáutica Civil, los funcionarios demandan demanda de mera certeza para decir cuál es su régimen previsional, y lo que hace, se litiga en tribunales hasta que la Contraloría dice, no, usted lo que quiere hacer es que el juez interprete una competencia que para mí es privativa. Y el Tribunal Constitucional y el Senado le dieron la razón a la Contraloría. Entonces, la abstención de ahora, en algún sentido, era contradictoria con ese criterio de precedente. Pero el problema es que vamos a seguir en un pie forzado, y ese pie forzado se debe a que al final del día el empleo contratado no es transitorio. En segundo lugar, tiene un efecto, y aquí cierro, tiene un efecto muy complejo porque supriman por un momento el ejercicio intelectual de cuál es la regla de remoción que tengo los funcionarios públicos. Una administración entrante o una administración que tiene un periodo acotado de tiempo tiene una capacidad finita de desvinculación, no por el número de personas que puede desvincular, sino que esa capacidad finita la tiene esencialmente por cuidado propio, porque cuando usted desvincula a un funcionario que tiene 5 años, 10 años en el Estado, lo que se va en estricto rigor es información extremadamente relevante para la gestión pública. Entonces, hay capacidades aprendidas en la administración. Una administración entrante no tiene incentivos para desvincular a mucha gente, eso es lo que quiero decir. Entonces, ahí hay un espacio que tiene que ver con cuánto es la capacidad de adecuación que tiene una administración, pero también cuánto es la capacidad que nosotros en el Estado tenemos para conservar ese activo inmaterial, que entre otras cosas tiene que ver en muchísimas ocasiones con información o prácticas institucionales que no están descritas sino por aquellos que han estado haciendo esa rutina y que es clave para la función pública. Eso es lo que quiero decir. Eso. Ahora me puede echar la culpa a mí. No, muy breve, porque yo quiero tomar lo último que dice Luis, ¿no? Yo voy a empatizar con el argumento de la estabilidad de la función pública justamente por lo que dice Luis, y creo que el ejemplo que les di grafica eso. Voy a poner el mismo ejemplo. Subsecretaría del Interior. Glosa 05, glosa 06, fondos de emergencia. Miles de millones de pesos que este subsecretario autoriza para camiones de aljibe en zonas de sequía, para casas de emergencia por incendios, asistencia temprana en caso de emergencia de incendios, miles de millones de pesos. Yo necesito que la persona que me mande esos informes sepa bien lo que está haciendo. Ojalá que lleve 20 años haciéndolo. Porque si hubiese tenido algún problema, voy a lo que dice Luis nuevamente, me pareció muy interesante su exposición, la Contraloría es un mecanismo muy eficaz para poder corregir los problemas. O sea, la Contraloría funciona. Y por lo tanto, yo necesito que la persona que estamos ahí con la Camila, que también me acompaña, viendo cómo iluminamos Penco antes de que empiece el invierno. Y por supuesto que la Camila trabaja con la autoridad y nosotros somos tomadores de decisiones, pero yo no estoy allá. Y por supuesto necesito que las fichas estén correctas, de acuerdo a... Entonces, el empleo tiene que ser estable. ¿Dónde yo creo que tenemos una dificultad? En que nosotros no tenemos sincerado el régimen de litigio laboral en el sector público. Entonces, mi reflexión, así como, no sé si a modo de cierre, pero es que yo creo que uno puede ayudar mucho sin tener que hacer la reforma estructural gran. Planteé cosas muy específicas que la reitero, ¿no? El tema de sincerar la relación con los gremios, sincerar la relación con las evaluaciones. Uno no requiere una gran ley. Sincerar la relación con los incentivos y las metas, pero también sincerar la relación con cómo yo reclamo cuando quiero litigar laboralmente contra el Estado. Y ese es el problema. No voy a emitir juicio respecto a confianza legítima porque puede ser un problema, pero lo que está claro es que esto se produce porque no tenemos una institucionalidad que pueda hacerse cargo del litigio respecto de los derechos de las personas
¿Y dónde está? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿La Contraloría? ¿Lo tiene que hacer un tribunal, la Corte de Apelaciones vía recurso de protección? Entonces, o el juzgado laboral. Entonces, si me preguntan a mí, que el decano Boxán, si está viendo esto alguna vez, me va a despedir de la facultad, yo soy partidario de la creación de tribunales contenciosos. Lo vimos con mis alumnos de clínica. Todo lo que usted haga con usted va a reclamar, va a terminar un reclamo en la administración pública y se agotó la administrativa. Siempre va a poder recurrir de protección. Y siempre es de protección. Porque como no hay tribunales contenciosos administrativos, estamos atiborrados en las cortes de recursos de protección. ¿De qué? De sumarios públicos, de desvinculaciones. Entonces, yo no voy a entrar al juicio de la confianza legítima, pero nosotros tenemos que sincerar que tiene que haber una instancia. Y por último, que sea la Contraloría. Existe, la Contraloría ejerce funciones jurisdiccionales a través del juicio de cuenta. Sabemos eso, ¿cierto? Bueno, sinceremos y que la Contraloría tenga una instancia jurisdiccional de reclamo de desvinculaciones. Y litiguemos ahí. Y que se genere una jurisprudencia ahí con normas claras. Pero cualquier persona que es abogado sabe que tiene distintos caminos. Vamos de protección, y si no, vamos a la Contraloría, y sobre la Contraloría vamos de protección. Entonces esto no termina nunca. Entonces eso hace que también, eso genera un problema también. Entonces, yo creo que uno tiene que sincerar pocas tuercas bien diseñadas para que funcionen, renunciando a algo que yo creo que va a ser imposible, que es una gran reforma al empleo público, porque creo que los mecanismos institucionales están. Hoy día, ser funcionario público, a usted le dicen que usted faltó a la probidad, olvídate la sanción social reputacional. Imposible, o sea, eso significa que Chile igual entiende esto. Y el accountability social, público, privado, opera. O sea, que alguien que termina una pega tildado como corrupto es el final de una persona en Chile. Y eso está bien. Entonces, yo creo que hay malas noticias, pero también hay buenas noticias. La Contraloría hace un buen trabajo. Creo que la función pública en Chile, sumando y restando, los funcionarios públicos en general, hacen su trabajo, porque es un trabajo, igual que el que tenemos todos aquí. Entonces, la gente piensa en la función pública así como una cosa así abnegada. Es un trabajo que tiene vicios, que tiene muchas cosas que se pueden mejorar, pero nosotros tenemos que sincerar. Y yo he propuesto alguna reflexión en ese sentido. Repito esta última. Tenemos que tener una lógica de saber que si usted tiene un problema con su jefe de la administración pública, saber dónde ir, cuál es el procedimiento, qué es lo que puede pasar, y eso no puede seguir siendo el recurso de protección. Y eso no puede seguir siendo como la Contraloría, pero al final si usted va a la Contraloría, igual después puede ir a inventarse una protección y usted termina en una cosa que no es sana. Y ahí creo que el problema de la confianza legítima viene dado por eso. Más que el tiempo, es porque no tenemos sincerado cómo reclamar, con qué procedimiento y ante quién. Muchas gracias. Para ya ir cerrando, porque nos espera un cóctel y un 40% de descuento de los libros por el Día del Libro. Bueno, muy clave lo de sincerar posiciones. Efectivamente, eso es un problema y que al final la contracara de que todos estos temas varios son bien impopulares. Entonces, quizás, si les puedo pedir un mensaje así final, 1 minuto cada uno nomás, de quizás cuál sería la clave, algo por lo que quizás valga la pena enemistarse, porque efectivamente estos temas son bien impopulares. Y Luis. Yo creo que si uno quisiera, yo creo que el profesor Pavés no es posible. Estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho. Y además de eso, lo siento por el decano Boxan, pero sentido realidad. Yo sí hay una sola cosa, y en esto está el ex subsecretario Gali acá también, y que en su actual posición en pivotes yo creo que ha sido clave en esto. Yo creo que Chile tiene que hacer una jugada robusta, pero en una dimensión un poquito más global. Hablar de empleo público y hablar al final del día en calidad de Estado. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer una apuesta bien severa. Y eso implica comprometer no solo a la política, sino también comprometer al sector privado.
O sea, tener buen estado, ¿no? Ni grande ni pequeño, sino que buen estado, un mejor estado, es un beneficio relativamente colectivo. Y ahí cabe empleo público en el fondo, ¿no? Esto no se soluciona nunca exclusivamente resolviendo las reglas de calificación y de carrera, en fin, que uno puede resolver en el margen algunas cuestiones. Pero si uno de verdad quiere hacer un cambio sustantivo que tiene un impacto además en la calidad en cómo los gestores de decisiones pueden tomar decisiones con tranquilidad, tiene que ver con una visión un poquito más global, y yo creo que seguir empujando ese carro que se sigue haciendo todos los años, en algún momento tendría que caer. Digo, para que el ex subsecretario Gali no deje de persistir en lo mismo. Bueno, nuevamente agradecer la Asunción, la oportunidad de poder compartir. Qué bueno que se hable de esto. Me parece que es muy importante que hayan estudios de este tipo. Yo quisiera reivindicar la función pública chilena, por miles de razones. Se pueden hacer miles de ajustes, como también en el sector privado. Por lo tanto, aquí ni tan ni muy, como se dice. Creo que lamentablemente hoy día no hay un espacio por el ambiente político que tenemos para una reforma larga, pero el otro extremo no puede seguir habiendo parche en la ley de reajuste, que es la gran ley miscelánea, porque si alguien cree que las leyes misceláneas se acabaron en el año 1925, es que nunca ha visto el articulado de la ley de reajuste, que es un misceláneo, muy misceláneo. Ya, pero es misceláneo, en fin, puedo dar varios ejemplos. De repente hasta las cuotas de pesca de determinados pescados llegan a la ley de reajuste. Una cosa bien increíble. Bueno, pero creo que hay algunas cosas que o sea, y creo que valoro también el crecimiento institucional de Chile. Yo en esto quiero motivar a la audiencia. Creo que la Contraloría, creo que la Comisión del 38 bis, creo que las lógicas de integridad, hoy día ya todo el mundo habla de compliance en el sector público, creo que hoy día hay un nivel de transparencia que no tolera una relación sospechosa entre el sector público y el sector privado. Creo que tenemos una opinión pública muy incisiva, creo que tenemos una sociedad chilena que sanciona duramente la corrupción, y yo por lo tanto soy optimista. Soy pesimista en cuanto a que vamos a tener un esfuerzo similar al que hubo en su minuto para crear el Ministerio Público o para crear hoy día, para crear la reforma procesal penal, pero creo que uno debe abordar lo que se pueda abordar. Y yo ya he hecho varias veces las cosas que siento yo que son importantes y que no se ven mucho porque estas discusiones es difícil tenerlas cuando uno no ha estado en la función pública. Hablo de los sumarios, hablo del régimen de litigación laboral para las desvinculaciones, pero hay cosas que se pueden hacer. Mi reflexión final es, insisto, el que hice al principio. Cuidado con la demagogia en esta materia. Y creo que eso es algo que hay que advertir responsablemente en espacios como este. Hoy día la principal demagogia, el principal problema que podemos llegar a tener es una función pública donde nosotros no podamos retener talento o el talento tenga que ser complementado de una forma que eso sí que implique corrupción. Entonces, olvídense lo que es, perdón que yo trabajé en la Fundación Jaime Guzmán donde estaba el programa Jóvenes Servicio de Chile. Olvídense lo que es tener un SECPLA, no voy a decir ninguna comuna porque está grabado esto, pero olvídense lo que es olvídense lo que cuesta conseguir un arquitecto para una SECPLA en una comuna fronteriza del extremo norte al extremo sur. No hay, porque no hay ningún incentivo a llegar a ese cargo. Olvídense lo que es ser director de obras en una comuna fronteriza del extremo norte al extremo sur de Chile. No hay profesionales disponibles para eso, porque se les paga poco. Perdón lo impopular, pero creo que ahí hay algo que no se menciona y del cual estoy disponible a hacerme cargo, al menos en sede académica. Pero sumando y restando, creo que hay mucho que hacer y Chile sigue siendo, creo yo, un lugar en esto del cual nos podemos sentir todavía muy orgullosos, con luces prendidas y con muchas cosas por hacer aún. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, subsecretario, ministro. Nos vamos con harto que pensar. Bueno, los invito a pasar aquí a la casa del IES para un pequeño cóctel y bueno, por supuesto también pasar a mirar los libros y las revistas en las que, bueno, a veces estos temas con el realismo que se puede tener de autoridades en ejercicio y también pasadas de
del Estado, otorga una perspectiva valiosísima que combinada con las reflexiones encontradas en los libros, ahí se puede pensar en un mejor Estado para nuestro país. Así que muchas gracias.